Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 161. Que se cubría los cabellos con un pañuelo y un rapaz que se pasaba las horas apostando en el arcón de la antesala. Por culpa de sus piernas hinchadas, el viejo casi no podía andar y solo de vez en cuando se levantaba de su sillón de cuero y con la vieja sujetándole por el brazo, daba un par de vueltas por la habitación. Hasta con esta vieja se mostraba severo y huraño. Cuando le anunciaron la llegada del capitán, enseguida ordenó que lo despacharan. Pero Mitya insistió y se anunció otra vez. Kuzma Kuzmich interrogó al rapaz detenidamente. ¿Qué pinta tiene? No estará bebido. No irá a armar un escándalo. Y la respuesta fue, está sobrio, pero no quiere irse. El viejo volvió a ordenar que lo echara. Entonces Mitya, que lo había previsto y había cogido por si acaso papel y lápiz, escribió con letra clara en un trozo de papel. Por un asunto urgentísimo que afecta mucho a Agrafiona Alexandrovna, y se lo envió al viejo. Tras pensárselo un momento, el viejo le dijo al muchacho que llevara al visitante a la sala y a la vieja la envió abajo con la orden de que su hijo menor se presentara arriba inmediatamente. El hijo menor, un hombre de unos 12 versky y de fuerza extraordinaria, que se afeitaba la cara y vestía a la alemana, el propio Samsonov, llevaba caftán y barba. Se presentó enseguida, sin decir ni palabra. Todos temblaban ante el padre. Este había llevado al joven no por miedo al capitán, pues era un hombre que no se amilanaba fácilmente, sino por si acaso, por contar con un testigo. Acompañado de su hijo, que lo llevaba del brazo, y del muchacho, apareció por fin en la sala. Cabe suponer que sentía una curiosidad bastante grande. La sala en la que esperaba Mitya era una pieza enorme y tétrica que llenaba el alma de angustia, con 2 filas de ventanas y una galería, con las paredes imitando el mármol y 3 enormes arañas con fundas. Mitya estaba sentado en una silla pequeña junto a la puerta de entrada y aguardaba su destino con nerviosa impaciencia. Cuando el viejo apareció por la puerta del otro extremo, a unos 10 sajeni, Mitya saltó de la silla y fue a su encuentro con paso firme y largo de soldado. Iba convenientemente vestido, la levita abotonada, el sombrero redondo en la mano y guantes negros, exactamente igual a como había ido al monasterio 3 días antes a ver al starets, en compañía de Fyodor Pavlovich y sus hermanos. El viejo lo esperó de pie, severo y con aire de importancia, y Mitya pudo sentir que mientras se acercaba, lo examinaba de arriba abajo. También le llamó la atención la cara de Kuzma Kuzmich, excesivamente abotargada en los últimos tiempos. El labio inferior, ya de por sí grueso, ahora parecía una especie de torta colgando. Grave y en silencio, se inclinó ante el visitante, le señaló un sillón junto al diván y lentamente, apoyándose en el brazo de su hijo y gimiendo de dolor, tomó asiento en el diván enfrente de Mitya. Este, al ver el doloroso esfuerzo, no tardó en arrepentirse y se sintió ligeramente avergonzado por su insignificancia en esos momentos ante una persona tan importante a la que había importunado. ¿Qué se le ofrece, señor?, dijo lenta y claramente el viejo,
al fin sentado en tono severo pero cortés. Mitya se estremeció. Poco le faltó para ponerse de pie, pero siguió sentado. Después comenzó a hablar alto, rápido, nervioso, gesticulando con evidente excitación. Se notaba que era un hombre que había llegado al límite, que estaba destruido y buscaba una última salida. Si fracasaba, estaba dispuesto a arrojarse al agua de inmediato. Probablemente el viejo Samsonov lo había comprendido al instante, aunque su rostro permanecía inmutable y frío como una estatua. El honorabilísimo Kuzma Kuzmich probablemente haya oído hablar más de una vez de mis discrepancias con mi padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, que me ha despojado de mi herencia, después de que mi madre, como toda la ciudad, se calienta la boca hablando de eso, porque aquí todos hablan de lo que no deben. Y además ha podido enterarse por por Agrafiona Alexandrovna, a la que tanto respeto y venero. Así empezó Mitya, atascándose desde la primera palabra. Pero no vamos a reproducir aquí su discurso palabra por palabra, sino que ofreceremos solo un resumen. El asunto consistía en que 3 meses antes había consultado premeditadamente, dijo premeditadamente y no expresamente, a un abogado del capital. Seguramente Kuzma Kuzmich haya tenido el placer de conocer a ese famoso abogado, Pavel Pavlovich Korneplov, de frente despejada, talento casi de estadista. Él también le conoce a usted, dijo maravillas de usted, y aquí se lió de nuevo. Pero estas interrupciones no lo detenían. Enseguida la superaba y proseguía. Este Korneplodov le había dicho, tras interrogarlo minuciosamente y examinar los documentos que pudo mostrarle. Mitya habló con poca claridad y especial precipitación de aquellos documentos, que era posible entablar una demanda por la aldea de Chermasnia, pues en efecto debía pertenecerle a él, por herencia materna, y de esa manera dejar desconcertado a ese viejo bribón. Porque no todas las puertas están cerradas y la justicia conoce bien todos los resquicios. En una palabra, había esperanzas de que Fyodor Pavlovich le pagara otros 6,000, incluso 7, puesto que Chermasnia valía no menos de 25,000. Es decir, seguro que 28, 30 Kuzma Kuzmich, mientras que yo, figúrese, ni 17 he sacado de ese hombre despiadado. Así que yo, decía Mitya, dejé ese asunto porque no entiendo de leyes, pero al llegar aquí me quedé petrificado con una demanda en mi contra. Aquí Mitya volvió a embrollarse y de nuevo saltó bruscamente a otra cosa. Así que dijo: si usted deseara, honorabilísimo Kuzma Kuzmich, adquirir mis derechos contra ese monstruo dándome a mí solo 3,000. En ningún caso saldría usted perdiendo, se lo juro por mi honor. Todo lo contrario puede hacerse con unos 6 o 7,000 en lugar de esos 3,000. Pero lo más importante es que todo quede zanjado hoy mismo. Puede ser ante notario, si le parece, o como usted prefiera. En una palabra, estoy dispuesto a todo. Le entregaré todos los documentos que exija, firmaré lo que haga falta. Y ese papel lo formalizaremos enseguida, a ser posible, a poco que fuera posible, esta misma mañana. Usted me entregaría esos 3,000. Aparte de usted,